volviendo al tema, recuerdo que un tiempo hice una investigación sobre eso y de hecho tengo un estudio sobre la música. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia neotestamentaria, dice que debemos hablar entre vosotros con salmos. Literalmente le está diciendo a la iglesia, miren cómo adoraban los profetas, los jueces, los patriarcas, etcétera, etcétera. Cuando le dice hablando entre vosotros con himnos, se está refiriendo específicamente a las escrituras inspiradas. Hablo de cánticos, inspiradas de los primeros cristianos, siglo I de nuestra era. Los himnos son los escritos de los primeros cristianos. Y cuando hablo de cánticos espirituales, el apóstol Pablo se está refiriendo a esas expresiones espontáneas, como lo hacían cada uno de estos escritores de los salmos, a la hora de orar, gemir, agradecer, lamentarse, rogar por justicia, etcétera, etcétera, porque la palabra griega es neumáticos, implica la idea de lo que viene de adentro de manera simultánea, pero conectado a Dios, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo respecto al concepto de la adoración. Es verdad, hermanos queridos, no podemos abrazar la idea de que cantar es adorar. El leproso se postraba y estaba adorando. El predicador está exponiendo la verdad de Dios y está adorando por medio de la exposición de la palabra. Y nosotros, el concepto de la adoración aparece por primera vez en el Génesis con Abraham. Cuando va a sacrificar, iremos, adoraremos por primera vez en la Biblia y volveremos. No aparece anteriormente la palabra adorar, aparece por primera vez ahí. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el concepto de la adoración es mucho más profundo. Ahora también es importante entender, porque también la manera en la que se está abordando y profundizando el tema está excelente, pero así como para tranquilidad, también adorar también incluye el canto, por supuesto, si lo estamos aceptando, también incluye el canto. Los géneros de los salmos, nuevamente entramos en una de las partes más importantes de nuestra clase. Un error hermenéutico común es leer todos los salmos de la misma manera. ¿Por qué es un error? Porque debemos saber que no todos los salmos cumplen la misma función literaria. Estamos haciendo una observación teológica importante. Estamos observando los géneros de los salmos de lamento, de alabanza, reales, y quedamos en el cuarto, salmos mesiánicos. Y dijimos que aquí debemos ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque no debemos llamar salmo mesiánico a cualquier salmo solamente, porque posteriormente podamos aplicarlo a Cristo. No podemos hacer eso deliberadamente, sino que debemos distinguir son dos puntos muy importantes. Número uno, el sentido histórico original. El sentido histórico original. ¿Qué significaba el salmo en su contexto? Y luego observar el cumplimiento canónico. Y nos daremos cuenta que el segundo punto es fácil porque es a veces el mismo escritor del Nuevo Testamento quien toma el salmo y ¡pum!, lo aplica. Nosotros no tenemos que hacer malabares ni magia buscando qué salmo está interpretando o no a Cristo. ¿Cómo el Nuevo Testamento identifica ese texto con Cristo? Y es necesario hacer mención de esto porque esto es hermenéuticamente fundamental. ¿Escucharon ese término? Hermenéutica. La hermenéutica es el arte de la interpretación de los textos. Y nosotros primero debemos preguntarnos qué significaba el Salmo en su contexto original. Y luego observamos cómo el Nuevo Testamento muestra su cumplimiento en Cristo. Dos puntos muy importantes. Un ejemplo muy claro, el Salmo número 2. Tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. El sentido original, ¿cuál es? Presenta al rey ungido de Israel como hijo de Dios en el contexto de su entronización y su cumplimiento en Cristo, lo vemos en el Nuevo Testamento, explícitamente, donde en Hechos 13:33
Hebreos 1:5 y Hebreos 5:5. Son los mismos escritores del Nuevo Testamento, vale decir, los intérpretes de la ley, quienes toman el Salmo y lo adjudican a Cristo, a nuestro Maestro. Así que no es tan complicado hacer esto. Por eso podemos decir que el Salmo 2 tiene en primer lugar o en primera instancia un sentido histórico relacionado con el rey davídico, pero el Nuevo Testamento revela que encuentra su cumplimiento pleno y definitivo en Cristo. Por eso que no estamos inventando el sentido mesiánico, dejamos que el propio Nuevo Testamento muestre dónde y cómo un salmo encuentra su cumplimiento en Cristo. Y ese es el principio hermenéutico. Ahora, la cristología en los salmos presenta al Mesías. El Salmo 110 nos presenta al Mesías como rey y sacerdote. Como rey y sacerdote. Como rey porque está sentado a la diestra de Dios. Es una hermosa imagen. De hecho, podríamos hacer hasta una inferencia teológica. Inferencia teológica, no una verdad absoluta. A veces cuando leemos eso en la Escritura llegamos hasta pensar que Cristo así nos va a estar recibiendo. Pero es una inferencia teológica. El Salmo 110 lo presenta como rey porque está sentado a la diestra de Dios y como sacerdote porque ministra eternamente delante de nuestro Dios. No solo tiene autoridad para gobernar, porque es rey, sino que también tiene la función sacerdotal de interceder por nosotros. También tenemos los salmos de sabiduría. Salmos de sabiduría. Algunos salmos tienen una fuerte relación con la literatura sapiencial. Y el mejor ejemplo es el Salmo 1, donde se nos presenta dos caminos. El camino del justo versus el camino del mal. Y esto nos recuerda inmediatamente Proverbios. ¿Lo recuerdan en la clase número 1? Porque Proverbios presenta la antítesis, ¿cierto? ¿Y cómo se llamaba cuando lo estudiamos nosotros? Antitético. En la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia. Y aquí aparece un principio maravilloso para nosotros. Antes de enseñarnos a cantar, nos enseña a caminar y a conducirnos delante de él. Los salmos imprecatorios. Salmos imprecatorios. Este término viene del latín imprecari, que significa rogar, suplicar, invocar. Y este es un tema, por supuesto, que se trata, delante lo dialogamos y se vio la madurez en el asunto, se trata con mucha madurez. ¿Por qué? Porque en el Salmo 137, verso 9, encontramos una expresión extremadamente fuerte, que está relacionada con el juicio contra Babilonia. Ahora, nosotros, ¿cómo debemos entender esto? ¿Cómo debemos entender esto? No significa que el cristiano debe cultivar el odio, la sed de venganza. Por supuesto que no, sino que debemos entenderlo dentro de la justicia divina, dentro del contexto del pacto, dentro del lenguaje judicial, el clamor del pueblo oprimido y la soberanía de Dios como un juez. El salmista no necesariamente está tomando una actitud vengativa, de venganza personal, sino que está llevando su deseo de justicia ante el juez supremo, ante el juez divino. Y esto tiene una aplicación pastoral profunda para todos nosotros. En lugar de yo vengarme, el creyente puede decir, Señor, tú eres el juez, haz justicia conforme a tu voluntad. Y esto concuerda, mi hermano, la expresión del salmista concuerda y conecta de manera exacta y precisa con Romanos 12:19. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, el apóstol Pablo, ahí escribiendo a los romanos, 6 iglesias locales aproximadamente, descritas en el capítulo 16, está citando Deuteronomio capítulo 32, verso 35, el cántico de Moisés. Lo formula de tal manera
que llegamos a comprender lo siguiente: el creyente, si bien es cierto, puede proclamar justicia, puede pedir justicia, pero ahí Dios va a actuar de acuerdo a su soberanía y a su voluntad. Ya no nos niega, si bien es cierto, ese deseo de justicia, pero por supuesto esperemos la respuesta de Dios. Y hasta ahí llegamos nosotros. Y no sabemos cómo va a responder, y muy probablemente por las implicancias teológicas. Eso siguiente, Pablo está interpretando cómo Dios reaccionaría. Uso litúrgico de los salmos. Los salmos fueron utilizados en la adoración comunitaria de Israel. Había canto, instrumentos, procesiones, celebraciones, peregrinaciones, culto del templo, etcétera, etcétera. Por eso el Salmo 150 es impresionante. Aparecen trompeta, arpa, salterio. ¿A qué se refiere el salterio? Al instrumento de cuerda. Aparecen pandero, cuerda, flauta, címbalos, etcétera, etcétera. Y muchos diciendo que los instrumentos son del diablo. Pero ojo, hermanos queridos, y cuidado con esto, el propósito de los instrumentos no era entretener al pueblo. El propósito de los instrumentos no era entretener al pueblo, era acompañar la proclamación de la grandeza de Dios, porque la música estaba enteramente subordinada a la teología. La música estaba subordinada a la teología. Y aquí, hermanos queridos, si queremos tirarnos un clavado, entramos a otro temazo. La música de hoy en día. Sin teología, la música de hoy en día, cero teología. Como les digo, Dios nos ha dado el privilegio de educarnos para poder educar la liturgia de nuestras iglesias. Salmos citados en el Nuevo Testamento. Aquí podemos ofrecer una lista pequeña, soy específico en eso. Lista pequeña. Salmo 2, Cristo como Rey. Salmo 16, la resurrección. Y al ladito en rojo están las citas. Salmo 22, sufrimiento del Mesías. 34, Cristo y el sufrimiento. 45, el Rey. Salmo 69, reproche y sufrimiento. Y así sucesivamente. Ahí después ustedes lo van a tener en su diapo. Entonces esto nos muestra algo muy hermoso y algo muy significativo para todos nosotros. Los autores del Nuevo Testamento leyeron el Salterio como parte de la historia. Leyeron el Salterio como parte de la historia, de la redención que culmina ¿dónde? En Cristo. Ahora vamos a ver unas verdades teológicas y por supuesto grabémonos 4 que son importantísimas. Número 1, Dios escucha. Dios escucha. Salmo 34, 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La oración bíblica nos presupone algo para todos nosotros. Dios oye. Significa que no estamos hablando solos, no estamos hablando al universo ni al vacío, no estamos lanzando palabras al viento, hermanos queridos. Estamos hablando con Jehová o con Yahvé o con Yahweh, como usted quiera decirle. Estamos orando al Dios personal del pacto. Número 2, por eso la verdad teológica es que Dios escucha nuestras oraciones. Por supuesto que los oídos y todo lo demás es una figura literaria. El antropopatismo, dar forma a lo que no tiene forma, pero ¿cuál es la palabra técnica? O atribuir, ¿cierto? Atribuir a Dios forma humana. ¿Sí? Se me olvidó la definición. Ven que hay que repasar todas estas cosas, hermanos queridos. Se nos van los términos. Dios reina. Salmo 47. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Esta es una de las grandes afirmaciones del Salterio. El mundo puede parecer caótico. Los imperios pueden levantarse. Los enemigos pueden perseguir. Pero Dios sigue siendo grande, admirable y temible y omnipotente, eterno y sabio Dios. Esto nos enseña que la teología de los salmos no nace de las circunstancias de aquel que está escribiendo, nace del gobierno soberano
de Dios. Número 3, Dios salva. El Salterio constantemente nos presenta a Dios como libertador, refugio, roca, escudo, pastor, salvador. Salmo 18:2, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Podemos ver que la salvación no es una idea abstracta. La salvación es real, hermanos queridos, es una realidad experimentada por el pueblo de Dios. Y en esa revelación progresiva, la salvación de Yahvé encuentra su cumplimiento, nuevamente, hay que decirlo, definitivo, en Jesucristo. Y número 4, Dios merece adoración. Ya estamos entrando, hermanos, al cierre de la clase. Creo que queda una diapo más. Dios merece adoración. El Salterio termina exactamente donde debía terminar, en adoración. El Salmo 150 dice, todo lo que respira, alabe a. No es simplemente Dios me ayudó, Dios me sustentó. La meta es, Dios es digno. Dios es digno. Y esta es una diferencia teológica enorme. Y esa diferencia teológica se va a notar en nuestra vida cristiana. Aplicación para nosotros los creyentes. Pero los salmos nos enseñan a orar honestamente y correctamente. Los salmos nos enseñan a orar honestamente y correctamente. No necesitamos esconder delante de Dios lo que realmente estamos viviendo. No debemos esconder nuestras circunstancias. Podemos llevar delante de Él nuestro dolor, nuestra culpa, nuestro temor, nuestra angustia, nuestra gratitud, nuestra esperanza. Todo lo que somos podemos llevarlo delante del Señor. Los salmos nos enseñan a interpretar las circunstancias desde Dios. Toda nuestra vida debemos mirarla desde la perspectiva o desde la lupa de Dios y no desde la nuestra. También lo aprendimos con una ilustración en la clase anterior. Nuestra perspectiva es muy cortita, es muy limitada, muy diminuta. Dios ve la película completa. Los salmos corrigen toda espiritualidad superficial. Una espiritualidad sin lamento es superficial. Una espiritualidad sin arrepentimiento es superficial. Una espiritualidad sin adoración es superficial. Una espiritualidad sin Cristo está totalmente incompleta. Esa cuestión no es espiritualidad, si no está Cristo. Por supuesto, vienen a formar nuestro corazón, vienen a formar el corazón de un adorador. No solamente nos enseñan qué cantar, sino que también nos enseñan cómo vivir delante de Dios. Pudiéramos resumir todo el Salterio, ahí está, a su izquierda, en medio, en una sola idea podríamos decir, toda la vida debe ser llevada delante de Dios. Toda la vida debe ser llevada delante de Dios. Cuando tengas alegría, alaba. Cuando tengas dolor, clama. Cuando hayas pecado, arrepiéntete. Cuando estés perseguido, confía. Cuando no entiendas, espera. Cuando Dios te responda, agradece. Y cuando finalmente contemples la grandeza de Dios, adora. Cuando abrimos los salmos desde una perspectiva cristiana, descubrimos que no solamente encontramos al hombre buscando a Dios, sino que también encontramos la promesa de un rey. Encontramos al justo sufriente, encontramos al pastor, al Mesías, al rey exaltado y encontramos al sacerdote eterno. Y cuando nosotros nos trasladamos en ese estudio intensivo y profundo de las Escrituras y llegamos al Nuevo Testamento, descubrimos que ese rey tiene nombre: Jesucristo. Por eso Jesús pudo decir, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, parafraseando sus palabras, en los salmos. En los salmos. Y una verdad maravillosa, hermanos queridos, para terminar, para que nos grabemos, los salmos no solamente nos enseñan qué debemos cantar, sino que nos enseñan a vivir delante de nuestro Dios. Y finalmente, estos salmos o este salterio nos van a conducir al Rey que vino a salvarnos. El salterio comienza enseñándonos el camino del justo y termina invitando a toda la creación, a todo lo que respira, a alabar a su Creador. Amén. Hemos terminado.
Dios les bendiga. No temerá, aunque le